Jujutsu Kaisen Fanfic. Soy Sukuna en Invincible capítulo 20. La verdad. XXX siempre pensé que conocía a mi papá. Era el padre y el héroe perfecto. Omni-Man, el mayor defensor de la Tierra. El estándar impecable que intentaba alcanzar desde que se manifestaron mis poderes. Pero mientras lo observo caminar por la sala, con una extraña tensión en los hombros, ya no estoy tan seguro. Mamá junta los suministros de primeros auxilios con la rapidez de quien ha curado a un superhéroe durante años. Está preocupada. Lo noto en las líneas tensas alrededor de sus ojos y en cómo mira de reojo su traje roto, manchado con una sangre seca que su fisiología viltrumita aún no ha terminado de sanar. Nolan, siéntate y déjame limpiarte esas heridas adecuadamente, insiste mamá, con esa mezcla de exasperación y preocupación tan típica en ella. Papá deja de caminar y su expresión se suaviza al mirarla. Se curarán solas, Debbie. La fisiología viltrumita, no me importa tu fisiología viltrumita, lo interrumpe ella, señalando con firmeza el sofá. Me preocupan las infecciones y el cuidado adecuado. Siéntate. Para mi sorpresa, papá obedece sin protestar. Una sombra de diversión cruza por su rostro. Es una dinámica que he visto 1000 veces. El poderoso Omni-Man, destructor de armadas alienígenas y desastres naturales, cediendo ante mi madre, una mujer de 1,60 m con un paño de cocina al hombro. Sin embargo, hoy hay algo diferente en su mirada. Algo triste. Desvío la atención hacia Megumi, que está sentado en el sillón frente a papá, luciendo peor que cuando los encontramos. La adrenalina de su regreso parece haberse esfumado, dejándolo pálido, demacrado y con las heridas a medio sanar pegadas a la piel. Eve flota cerca de él. Literalmente flota, con los pies rozando el suelo mientras usa sus poderes para examinar el daño a nivel molecular. No se ha separado a más de 1 metro de él desde que llegamos a la casa. Nunca la había visto así. Tan intensamente enfocada en alguien, reemplazando su desapego científico por algo mucho más personal. El daño a tu estructura celular es extenso, dice ella. Sus manos brillan con energía rosada mientras las pasa sobre un corte profundo en el brazo de él. Puedo acelerar la curación, pero tendrás que quedarte quieto. Megumi asiente y la mira con una expresión ilegible. Gracias, Eve. Hay una tensión extraña entre ellos que no logro comprender del todo. No parece algo romántico, pero definitivamente va más allá de la preocupación profesional. Algo pasó mientras yo no prestaba atención. Un cambio en su dinámica que me perdí por completo. Mark, me llama mamá, interrumpiendo mis pensamientos. ¿Puedes traer las vendas adicionales del baño de arriba? Las que están en la caja azul. Claro, mamá. Estoy a mitad de camino hacia las escaleras cuando la voz de papá me detiene. Espera, Mark. Antes de que vayas, intercambia una mirada con Megumi, una especie de comunicación silenciosa entre ambos. Hay algo que debemos discutir. Todos nosotros. La seriedad de su tono me hace dudar. ¿Qué pasa? Debería esperar a que Debbie termine, sugiere Megumi en voz baja, haciendo una mueca de dolor cuando la energía de Eve sondea una de sus heridas más profundas. Papá niega con la cabeza. No. Ya hemos esperado bastante, se vuelve hacia mamá con una expresión gentil pero resuelta. Debbie, necesito que te sientes para esto. Las manos de mamá se congelan mientras abre una venda. Nolan, ¿qué pasa? Me estás asustando. Por favor, solo siéntate. La habitación queda en absoluto silencio mientras ella obedece despacio, acomodándose a su lado en el sofá. Eve detiene su tratamiento. Sus manos permanecen cerca de Megumi y la energía rosada sigue fluyendo, pero de forma mucho más tenue. Me quedo junto a las escaleras, rígido y sin saber bien dónde colocarme. Tú también, Mark, me pide papá, señalando el espacio libre junto a mi madre. Esto nos concierne a todos. Mientras me siento, un nudo de ansiedad se me instala en el estómago. Lo que sea que haya sucedido en la dimensión Flaxan fue mucho más grave que un simple malentendido seguido de una pelea contra alienígenas. La forma en que papá y Megumi se miran, sumada a la densa tensión ambiental, delata que algo enorme está por caer. Lo que voy a decirles, comienza papá, usando una formalidad que rara vez escucho en casa, cambiará la forma en que me ven. Cambiará todo.
pero es la verdad y merecen escucharla. Mamá busca su mano por instinto, pero papá no la toma. En su lugar, entrelaza sus propios dedos y los observa fijamente, como si tratara de juntar el valor necesario para hablar. No soy quien creen que soy, dice finalmente. O mejor dicho, no soy solo quien ustedes creen. ¿Qué significa eso? Pregunto, con la confusión mezclándose con una creciente inquietud. Papá levanta la vista y clava sus ojos directamente en los míos. Vine a la Tierra con un propósito, Mark. Una misión. Una que he estado llevando a cabo durante los últimos 20 años mientras vivía entre los humanos. Una misión, repite mamá con un hilo de voz. ¿De Viltrum? Sí, papá respira hondo. Pero no la misión que siempre les conté. No vine a proteger ni a guiar a la humanidad hacia el progreso. El nudo en mi estómago se retuerce aún más. Entonces, ¿a qué? A evaluar la Tierra para su conquista. Las palabras flotan en el aire, simples y devastadoras. Por un segundo creo que escuché mal. Papá, Omni-Man, el héroe más grande de la Tierra, está aquí para prepararnos para una invasión. No es gracioso, Nolan, dice mamá, con la voz ligeramente temblorosa. Si esto es algún tipo de broma, no es una broma, Debbie, responde papá en voz baja. Viltrum no es la civilización benévola que les describí. Es un imperio construido sobre la conquista y la subyugación. Me enviaron aquí para determinar si la Tierra es apta para ser incorporada a ese imperio. Siento como si estuviera cayendo al vacío, como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Pero, todos estos años, salvar a la gente, proteger la Tierra, era parte de mi fachada, explica papá, aunque detecto una extraña vacilación en su voz. Y una manera de consolidarme como el protector dominante de este planeta. Para aprender sus defensas, sus debilidades, no. La palabra se me escapa antes de que pueda contenerla. No, eso no puede ser verdad. Eres Omni-Man. Eres un héroe. Eres mi papá. La expresión de papá se suaviza al mirarme. Soy tu padre, Mark. Esa parte es real. Eres mi hijo, mitad Viltrumita y mitad humano. Pero el resto, niega con la cabeza. La identidad de Omni-Man, el protector desinteresado de la Tierra, fue una invención. Un medio para un fin. Mamá se ha quedado completamente rígida a mi lado, con el rostro pálido. 20 años, susurra. Todo nuestro matrimonio, todo fue una mentira. Por primera vez, papá parece realmente dolido. No todo, Debbie. No las partes importantes. Las partes importantes. La voz de mamá se eleva, y la ira comienza a abrirse paso a través del impacto emocional. ¿Qué partes serían esas, Nolan? La parte donde fingiste amarme. La parte en la que tuviste un hijo conmigo como parte de una evaluación alienígena. No se suponía que fuera así, dice papá, con una nota de frustración en la voz. La misión era sencilla. Vivir entre los humanos, evaluar su potencial y prepararse para la conquista. Pero ¿entonces qué? Exijo, sintiendo que mi propia ira aumenta hasta igualar la de mamá. Entonces decidiste jugar a la casita durante 2 décadas. A criar a un hijo que planeabas, ¿qué? ¿Entregar a tu imperio? No. La vehemencia en la voz de papá nos sorprende a todos. No, Mark. Tú nunca fuiste parte del plan original. Lucha visiblemente con las palabras. Fuiste inesperado. Una complicación. Una complicación, repito, sintiendo el sabor amargo de la palabra en mi boca. Genial. Me alegra saber dónde estoy parado. Eso no es lo que quise decir. Papá se pasa una mano por el cabello, un gesto de frustración que le he visto miles de veces, pero que ahora parece el de un extraño. La compatibilidad entre Viltrumitas y humanos no estaba garantizada. Tu nacimiento fue significativo. Demostró que nuestra especie podía cruzarse con éxito. Entonces, ¿qué soy? ¿Un experimento exitoso? El dolor en mi voz es crudo, evidente. Eres mi hijo, insiste papá, y por un instante suena exactamente como el padre que siempre conocí. Sin importar mi misión original ni todo lo demás, ese hecho jamás ha cambiado.
A lo largo de toda la discusión, Megumi ha permanecido en silencio, observando con esa intensidad calculadora que a veces lo hace parecer mayor de lo que es. Entonces, decide hablar. La misión de tu padre cambió, Mark, dice Megumi en voz baja. Eso fue lo que pasó en la dimensión Flaxan. No solo peleamos entre nosotros y luego contra los Flaxans. Nosotros, llegamos a un entendimiento. Me vuelvo hacia él, sintiendo el aguijonazo de una nueva traición. ¿Tú sabías esto? ¿Desde cuándo? Lo sospechaba, admite Megumi. La energía que rodea a tu padre siempre ha sido conflictiva. Sugería un propósito oculto, una agenda más profunda. ¿Energía? Pregunta mamá, distraída momentáneamente de su propio impacto emocional. Un aspecto de mis habilidades, explica brevemente Megumi. Puedo percibir ciertas energías que otros no ven. Incluyendo la clase de conflicto que surge de un propósito dividido. Eve, que hasta ahora había guardado silencio, mira a Megumi y a mi padre. Entonces, en la dimensión Flaxan, ¿lo confrontaste por esto? ¿De eso se trataba realmente la pelea? Megumi asiente. Desafié su misión. Sus intenciones hacia la Tierra. Y las reconsideré, añade papá, volviendo a mirarnos a mamá y a mí. Por primera vez en siglos, cuestioné mis órdenes. Mi propio propósito. ¿Por nuestra culpa? Pregunta mamá, con voz pequeña pero firme. La expresión de papá se suaviza de una manera que solo he visto cuando la mira a ella. Sí, Debbie. Por ti. Por Mark. Porque después de 20 años de vivir como Nolan Grayson, esposo y padre, la idea de destruir lo que construimos se volvió inaceptable. Hay una crudeza en su confesión que me toma por sorpresa. Esto no suena como el engaño calculado de un infiltrado. Suena a la verdad. Una verdad dolorosa y complicada. ¿Y ahora qué? Pregunto, tratando de procesar todo lo que escucho. Simplemente decidiste no conquistar la Tierra. ¿Tu gente aceptará eso? No, responde papá con tristeza. No lo harán. Por eso debemos prepararnos. ¿Prepararnos? ¿Para qué? Para la guerra, dice Megumi con simpleza. El Imperio Viltrumita no abandonará sus planes para la Tierra solo porque uno de sus agentes haya cambiado de opinión. Enviarán a otros. Debemos estar listos cuando vengan. La enormidad de lo que sugiere me golpea con la fuerza de un impacto físico. Guerra. Contra un imperio de seres con poderes como los de mi papá. Como los míos. ¿Cómo? Pregunto, con la voz apenas audible. ¿Cómo luchamos contra todo un imperio de Viltrumitas? Juntos, dice papá, y noto en su voz una determinación que reconozco perfectamente. La misma resolución que muestra cuando se enfrenta a amenazas imposibles. Con preparación, estrategia y aprovechando cada ventaja que podamos crear. La Tierra tiene recursos y defensores que los Viltrumitas no comprenden del todo. Como Megumi, interviene Eve, con su mente analítica calculando las posibilidades. Sus habilidades operan bajo principios completamente diferentes a los de la fisiología Viltrumita. ¿Fueron efectivas contra ti? No. Papá asiente, con un dejo de respeto en su expresión mientras mira a Megumi. Más que efectivo. En todos mis siglos, rara vez encontré un poder como el suyo. Es una de las razones por las que reconsideré el potencial de la Tierra. Y hay otros, añade Megumi. Los guardianes del globo, el equipo de adolescentes y demás héroes e individuos poderosos en todo el planeta. Con el entrenamiento, el equipamiento y la estrategia adecuados, podemos resistir, termina papá. No será fácil. Las probabilidades no están a nuestro favor. Pero es posible. Mamá, que había permanecido en silencio durante este intercambio, se pone de pie de repente. Su rostro está pálido pero sereno. Tiene la mirada firme mientras observa a papá con los ojos llenos de lágrimas. Me mentiste, dice con voz rota pero firme. Durante 20 años mentiste sobre quién eres y por qué estás aquí. Te casaste conmigo como parte de una misión. Papá se levanta para quedar a su altura, con una expresión dolorida. Debbie, no he terminado, lo interrumpe ella, levantando una mano. Mentiste, y eso es algo que tendré que procesar. Pero ahora estás aquí, diciéndonos la verdad. Estás eligiéndonos por encima de tu misión y de tu gente.
Eso tiene que significar algo. La sorpresa en el rostro de papá es genuina. Claramente esperaba una reacción diferente. Más ira, más rechazo. Significa todo, dice en voz baja. Tú y Mark se han vuelto más importantes para mí que el imperio al que nací para servir. Se supone que eso no le ocurre a un Viltrumita. Nos entrenan desde el nacimiento para valorar la conquista por encima de todo. Pero de alguna manera, lo logramos, termina mamá por él, dejando escapar una sola lágrima a pesar de su esfuerzo por contenerse. De alguna manera, nos volvimos reales para ti. Siempre fuiste real para mí, insiste papá, tomando su mano. Esta vez, ella se lo permite. Más real que cualquier otra cosa en mis siglos de existencia. El momento entre ellos es tan crudo, tan íntimo, que tengo que apartar la mirada. Mis emociones son un nudo enredado. Ira por el engaño, miedo a lo que viene y una profunda confusión sobre quién es realmente mi padre. Pero debajo de todo eso, hay un extraño hilo de alivio. La sensación de que esa pieza del rompecabezas que nunca encajaba del todo, finalmente ha encontrado su lugar. Esto explica muchas cosas. El distanciamiento ocasional de papá, su perspectiva a veces extraña sobre los asuntos humanos, y la forma en que puede pasar de ser un padre cálido a un frío estratega en un abrir y cerrar de ojos. Ha estado viviendo una doble vida, y la tensión se había estado manifestando de maneras que nunca logré reconocer hasta ahora. Necesito aire, murmuro, poniéndome de pie abruptamente. Nadie intenta detenerme mientras me dirijo a la puerta trasera y salgo al porche que da a nuestro patio suburbano. La normalidad de la escena, el césped perfectamente cortado, el aro de baloncesto sobre el garaje, el gato del vecino acechando entre los arbustos, parece surrealista después de lo que acabo de enterarme. ¿Cómo puede el mundo verse tan ordinario cuando todo mi universo ha cambiado? Escucho la puerta abrirse detrás de mí y me giro, esperando ver a mamá o a papá. En su lugar aparece Megumi, moviéndose con rigidez pero con determinación. Sus heridas claramente le siguen doliendo a pesar del tratamiento de Eve. ¿No deberías estar descansando? Le pregunto, soltando el cuestionamiento por puro automatismo a pesar de la situación. Probablemente, reconoce él, acercándose a la barandilla para pararse a mi lado. Pero pensé que tal vez querrías hablar. Sobre cómo mi papá nos ha estado mintiendo toda mi vida. Sobre cómo planeaba conquistar la Tierra hasta que tú lo hiciste cambiar de opinión. O sobre cómo ahora nos enfrentamos a una guerra contra un imperio de alienígenas con superpoderes. No logro ocultar la amargura en mi voz. Megumi ni siquiera se inmuta ante mi tono. Sí. Sobre todo eso. Por un momento nos quedamos en silencio, contemplando el patio. Luego, me giro para mirarlo directamente. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Lo sospechaba, no lo sabía, corrige. Y solo desde hace unos meses. El conflicto dentro de él se volvió más pronunciado recientemente, como si se estuviera acercando a una especie de punto de decisión. ¿Y no pensaste en mencionármelo? No puedo evitar el tono de acusación. Se supone que somos amigos, Megumi. Somos amigos, dice con expresión seria. Precisamente por eso necesitaba estar seguro antes de decírtelo. Imagina que me hubiera equivocado, Mark. Que te hubiera dicho que tu padre planeaba conquistar la Tierra basándome solo en una mala interpretación de sus patrones de energía. Dicho de esa manera, tiene sentido, aunque eso no alivia del todo el dolor de haber estado en la oscuridad. Entonces, ¿qué pasó en la dimensión Flaxan? ¿Realmente qué ocurrió? La mirada de Megumi se vuelve distante, como si reviviera la batalla. Peleamos. De verdad. Lo confronté directamente sobre sus intenciones y él no lo negó. Al menos no al principio. A partir de ahí, la situación escaló. Peleaste con mi papá, repito, tratando de procesar la idea. Y sigues en pie. ¿Cómo es eso posible? Un destello de algo, orgullo, diversión, cruza el rostro de Megumi. Mis habilidades operan bajo principios que tu padre jamás había encontrado. Evitan ciertas ventajas de la fisiología viltrumita. Como la invulnerabilidad, deduzco, recordando los profundos cortes que vi en el cuerpo de papá. Entre otras cosas, confirma Megumi. Fue educativo para ambos. ¿Y qué pasó después de la pelea?
¿Cómo lo convenciste de cambiar de opinión sobre toda su misión? La expresión de Megumi se suaviza ligeramente. No lo hice, al menos no del todo. Simplemente lo obligué a confrontar lo que ya sabía, pero se negaba a admitir que le importa la vida que tiene aquí. Que le importan tú y tu madre. Que la idea de destruir todo esto, incluso por el imperio al que fue criado para servir, se había vuelto impensable. Intento reconciliar esta revelación con el padre que he conocido toda mi vida. Fuerte, seguro, a veces distante, pero siempre un hombre de principios. Es difícil creer que cambiara por completo su visión del mundo de la noche a la mañana. No fue de la noche a la mañana, lo corrige Megumi. Fue la culminación de 20 años viviendo entre humanos. De construir una familia, una vida. Ese conflicto interno ha estado creciendo en él durante mucho tiempo, Mark. Nuestro enfrentamiento simplemente lo obligó a elegir un bando de una vez por todas. La puerta se abre de nuevo y esta vez es Eve quien sale con una expresión de preocupación. Tu madre está hablando con tu padre, nos dice, acomodándose a mi lado. Pensé que sería mejor darles algo de privacidad. ¿Cómo lo está tomando? Pregunto, preocupado por mamá a pesar de mi propia confusión. Mejor de lo esperado, responde Eve. Está herida, obviamente, pero también, no lo sé, aliviada, en cierto modo. Es como si varias cosas que nunca tuvieron sentido para ella, de repente cobraran lógica. Aquello resuena con mis propios sentimientos. Por más impactante que sea la revelación de papá, explica demasiados detalles sobre él que nunca había terminado de comprender. ¿Qué pasa ahora? Hago la pregunta dirigida a ambos. Nos preparamos, dice Megumi con simpleza. Reunimos aliados, desarrollamos estrategias y creamos defensas. El Imperio Viltrumita no abandonará sus planes para la Tierra tan fácilmente, pero con el conocimiento que tiene tu padre sobre sus tácticas y debilidades, contamos con ventajas que ningún otro mundo ha tenido. Y vamos a necesitar cada una de ellas, añade Eve, con su mente analítica calculando las posibilidades. He estado examinando las heridas de tu padre, las que tú le infligiste, le dice a Megumi. Los patrones de disrupción molecular son fascinantes. Si pudiéramos replicar ese efecto con tecnología de armas, espera, los interrumpo, dándome cuenta de algo. Los guardianes del globo, la misión original de papá, él planeaba. Megumi y Eve intercambian una mirada. Sé que di en el blanco. Sí, confirma Megumi en voz baja. La primera fase de su misión consistía en eliminar a los principales defensores de la Tierra. Los guardianes eran sus objetivos iniciales. El pensamiento me revuelve el estómago. Mi padre, planeando asesinar a los guardianes. Héroes con los que ha trabajado durante años, personas a las que he admirado toda mi vida. Pero ya abandonó ese plan, añade Eve rápidamente, al notar mi expresión. Ese es el punto, Mark. Eligió un camino diferente. Por ustedes, dice Megumi, mirándome fijamente. Por ti y por tu madre. El vínculo que formó con ambos fue lo suficientemente fuerte como para romper siglos de condicionamiento viltrumita. Quiero creerlo. Necesito creerlo. Pero las revelaciones de la última hora han sacudido mi confianza en todo lo que creía saber. Necesito tiempo para procesar todo esto, admito, pasándome una mano por el cabello. Un gesto que, de repente, noto que heredé de papá. Es demasiado para asimilar. Por supuesto, asiente Megumi. Pero el tiempo es algo que quizás no nos sobre. Tu padre calcula que tenemos meses, tal vez un año, antes de que Viltrun investigue su falta de informes. Debemos usar ese tiempo sabiamente. Lo que significa que hay que involucrar a los guardianes en esto, añade Eve. Y al resto del equipo de adolescentes. A Cecilia Lagdad también, eventualmente. Necesitamos una estrategia de defensa coordinada. La magnitud de lo que sugieren es abrumadora. Ya no se trata solo de revelaciones personales, sino de defensa planetaria y de prepararse para una invasión de seres con poderes idénticos a los míos y a los de mi papá. ¿Qué pasa si no podemos detenerlos? Pregunto, dándole voz al miedo que ha ido creciendo en mi interior desde la confesión de papá. ¿Qué pasa si son demasiado fuertes o si son demasiados? Entonces les haremos pagar un precio tan alto por la Tierra que se cuestionarán si valió la pena el costo, responde Megumi.
Su tono es frío y seguro, el mismo que usa cuando entra en combate. Calculador, preciso y despiadado cuando la situación lo requiere. No nos faltan recursos, añade Eve con más delicadeza. La Tierra tiene defensores con diversas habilidades, tecnología que se puede adaptar y estrategias por desarrollar. Además, ahora contamos con el conocimiento interno de tu padre sobre las debilidades viltrumitas. Y te tenemos a ti, Mark, dice Megumi, tomándome por sorpresa. Mitad viltrumita, mitad humano. Representas algo nuevo, alguien con un potencial que va más allá de cualquiera de tus dos especies de origen. Yo no logro ocultar la duda en mi voz. Apenas sé usar mis poderes. Todavía estoy aprendiendo. Y seguirás haciéndolo, dice Megumi. Pero ahora será más rápido, mediante un entrenamiento intensivo. Tu padre puede enseñarte las técnicas de combate de los viltrumitas. Yo puedo ayudarte a desarrollar estrategias contra oponentes con habilidades similares a las tuyas. Eve puede aportar el análisis científico sobre los límites y posibilidades de tu fisiología. La confianza en sus palabras me estabiliza, sirviendo de contrapunto a mi propia incertidumbre. Somos más fuertes juntos, coincide Eve. Todos nosotros, combinando nuestras diferentes perspectivas, habilidades y conocimientos. Miro a ambos. A Eve, con su brillante mente científica y sus poderes moleculares. A Megumi, con sus misteriosas técnicas y precisión táctica. Y sé que dentro de la casa está mi padre, con sus siglos de experiencia y fuerza viltrumita. Es una alianza improbable, forjada bajo la sombra de una amenaza inminente. Está bien, digo finalmente, enderezando los hombros. Cuenten conmigo. Haré lo que sea necesario para proteger la Tierra. Para proteger a mi mamá, a mis amigos y a todos. Megumi asiente, mostrando un leve indicio de aprobación. Ese es el Mark Grayson que conozco. Eve sonríe, visiblemente aliviada. Deberíamos volver adentro. Tus padres también van a necesitar nuestro apoyo. Mientras nos giramos hacia la puerta, me detengo. Una última pregunta me ronda en la cabeza. Megumi, le digo, ¿por qué seguiste a mi papá a la dimensión Flaxan en primer lugar? ¿Ya sabías lo que encontrarías? Él medita la pregunta cuidadosamente antes de responder. Sabía que algo venía. Algo grande. El conflicto dentro de tu padre estaba llegando a un punto crítico. Cuando cruzó el portal a solas, sentí una oportunidad. Una oportunidad. La de enfrentarlo lejos de la Tierra, lejos de posibles daños colaterales. Forzar una definición antes de que su plan original pudiera ponerse en marcha. La implicación es clara. Siguió a papá para proteger al planeta, para evitar ese atentado contra los guardianes del globo que bien podría haber estado en camino. Gracias, le digo con sencillez. Por detenerlo. Por darnos esta oportunidad. Megumi asiente, aceptando mi gratitud en silencio. Al volver a entrar a la casa, me mentalizo para las difíciles conversaciones que nos esperan, para el doloroso proceso de reconstruir la confianza con mi padre y para la monumental tarea de preparar a la Tierra para lo que se avecina. Todo ha cambiado. Mi padre no es quien yo pensaba. El futuro no es lo que imaginé. Pero al mirar a las personas reunidas en nuestra sala, a mamá y a papá sentados juntos a pesar de todo, a Eve y a Megumi con sus increíbles y distintas fortalezas, siento algo inesperado. Esperanza. No es mucha. Pero, por ahora, basta para dar el siguiente paso al frente.